Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Desde la Comisión de Legales les doy la bienvenida. La verdad que cuando comenzamos a idear el evento, dijimos, es un evento que queremos que dirigido a todos los socios y a todos los asesores legales, contables e impositivos. Hoy nos convoca un tema que no es menor, que la cuarentena no nos exime de no estar informados sobre la actual situación de los proyectos de la ley de concursos y quiebras que puede llegar a afectar a todas nuestras empresas. Y tenemos la suerte de contar con un excelente, prestigioso y disertante de lujo como es el doctor Julio César Rivero. Le voy a conceder la palabra al doctor Esteban Imaz Cosio, que además es miembro de nuestro Consejo Consultivo, para que por favor haga el honor de poder presentarnos al doctor Rivera, y les auguramos a todos una excelente jornada. Muchas gracias, doctor Rivera, por acompañarnos. Doctor Esteban Imaz, por favor. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, es para mí realmente un gusto esta presentación. Nuestro tema de hoy es el de los proyectos de la reforma a la ley de concursos y quiebras. Algunos podrán decir, otra vez estamos hablando de proyectos de leyes. Pero la verdad que no, porque no son cualquier proyecto. Son proyectos de gran importancia por la necesidad que la nación intervenga para atenuar el costo social producto del coronavirus y que se extiende a los sistemas de regulación de la insolvencia. Y en este sentido, para ilustrarnos sobre la importancia del tema, es un gran orgullo y una gran alegría para mí presentar como disertante de este evento al doctor Julio César Rivera, que nos ha hecho el honor de aceptar exponer sobre los proyectos en curso de reforma de la ley de concursos y quiebras. Y esta presentación es un gran orgullo para mí y para la Comisión Legal de la Cámara Española, porque el doctor Rivera es un hombre de una gran sabiduría y de gran sentido práctico, pero además es un expositor brillante, ameno y sencillo. En lugar de sencillo me gustaría usar la palabra humilde, pero es una palabra con muchos significados y con una carga emotiva que puede ser negativa. No obstante, la quería usar en el sentido de la virtud cristiana, de un hombre de dotes excepcionales, pero también de una excepcional generosidad en compartirlos y ayudar a los demás con ellos sin darse aires de grandeza ni de superioridad. Así lo demuestra su currículum abreviado, que no puede ser más concreto y que es el siguiente. El doctor Rivera es socio honorario de Marvalo Farrell Mayral, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor titular consulto de nuestra disciplina básica, el Derecho Civil, en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés, miembro de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, ex juez comercial y autor de libros y artículos sobre derecho civil, comercial y arbitraje. Y con esto los dejo en las muy sabias y hábiles manos del doctor Rivera. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Cuando el doctor Imaz hablaba, me acordaba de alguien que con una presentación tan linda dijo, bueno, ya sé cómo se siente el durazno cuando le echan el almíbar. Así que muchas gracias, doctor Imaz, por su tan cordial y gentil presentación, y espero responder a las expectativas que usted ha creado en el auditorio. Supongo que ya todos están viendo la presentación, que se llama Los procesos concursales en tiempo de peste, lo cual no es un homenaje a Albert Camus, sino a Vélez Arfiel, que en la nota al artículo 1522 del Código Civil, referido a artículos que autoriza al locatario a cesar en el pago del alquiler o a pedir la rescisión del contrato, cuando no puede usar la cosa, da como ejemplo que la autoridad sanitaria le impida en tiempos de peste al locatario ocupar la cosa, que es más o menos lo que está sucediendo ahora. En tiempos de peste, eran en la época de Vélez Arfiel la fiebre amarilla, el cólera, etc. Y hoy tenemos este coronavirus que ha venido a alterar toda nuestra vida personal y nuestra vida profesional, y por supuesto en el ámbito de las empresas, a afectar muy profundamente sus negocios, sus proyecciones, etc. Y por lo tanto, la herramienta concursal se presenta como una alternativa para sujetos que
en situaciones normales no hubieran jamás pensado en la posibilidad de utilizarlas. Pero en las grandes crisis, como sucedió entre nosotros en el año 2001-2002, habrá seguramente grandes, pequeñas y medianas empresas y comerciantes individuales que deberán recurrir a las herramientas concursales para tener la protección del sistema jurídico y tratar de resolver los problemas financieros y económicos que se les planteen en el marco de la ley. Comenzamos entonces señalando que nuestra exposición va a tener básicamente 4 partes, que es, en la primera haremos un paneo sobre lo que sucedió durante la feria extraordinaria. Vamos a hacer hincapié en las soluciones que se dieron en un caso paradigmático, que es el caso Vicentín, qué es lo que está sucediendo, especialmente con respecto al proyecto de moratoria en el régimen concursal que fue sancionado por la Cámara de Diputados y que será tratado hoy justamente por el Senado de la Nación, y después nos referiremos muy brevemente a lo que uno puede esperar en un futuro relativamente próximo. A nivel de la justicia nacional, y con lo que fue sucediendo, ha habido naturalmente una facilitación del inicio de los trámites por vía electrónica. La acordada de la Corte del 12 de mayo del año 2020 admitió las presentaciones digitalizadas de los concursos preventivos, así como de las verificaciones tardías y los pedidos de pronto pago de créditos laborales. Incluso la Corte previó que se pudieran ampliar las materias consideradas durante la feria extraordinaria, incluyendo los procesos universales como los concursos, por lo que las cámaras podían disponer, en particular la Cámara Comercial, la habilitación de la feria para tratar los recursos que se interpongan o estuvieran en curso. De modo que la Cámara dictó también una acordada en la cual dispuso que en la medida que se tratara de actuaciones digitales y no fuera necesario contar con actuaciones en papel, se atenderán las presentaciones digitalizadas de concursos preventivos, etc. Esto ya en alguna medida es historia, porque la feria extraordinaria teóricamente terminó, aunque la judicial sigue teniendo algunas limitaciones de hecho. La jurisprudencia o los tribunales se encontraron frente a situaciones no previstas, razón por la cual hubo fallos dictados por los juzgados de primera instancia particularmente, decidiendo la postergación de las fechas, por ejemplo, del periodo informativo. En algún caso se declaró la existencia del acuerdo preventivo, pero se dijo que el plazo del artículo 50, que era la impugnación del acuerdo, comenzaría a correr cuando terminara la feria extraordinaria, y en algún caso se decidió lisa y llanamente la suspensión de todos los plazos procesales del concurso hasta que se decidiera la reprogramación del calendario procesal. En algún supuesto particular, una sentencia del juzgado 5, se decidió la reprogramación del periodo de exclusividad y se lo prorrogó por un plazo de 6 meses, que ya venció, sujeto a una nueva prórroga de acuerdo a las circunstancias que se vieran en el momento en que el plazo venciera. De modo pues que los jueces en general reaccionaron frente a la situación de pandemia, a la situación de feria extraordinaria, dando facilidad a la Cámara tanto para la presentación digitalizada de los concursos preventivos como los pedidos de verificación o de pronto pago laborales, y los jueces de primera instancia, los tribunales de primera instancia, facilitando a través de la postergación de distintos plazos procesales. Lo más novedoso, digamos, en el punto, ha sido la suspensión de los plazos del acuerdo preventivo homologado. La Cámara Comercial, por su sala B, resolvió en una sentencia del 30 de junio que corresponde admitir la pretensión cautelar referida a diferir los plazos de vencimiento de las cuotas del acuerdo homologado hasta el levantamiento de la cuarentena. Ven ustedes que ya no dice de la feria extraordinaria o cosas por el estilo, sino que se refiere específicamente a la cuarentena. Lo cual nos obligaría ahora a determinar si la cuarentena terminó o no terminó, porque en realidad todavía existen, digamos, reglas o disposiciones establecidas por el gobierno nacional en el sentido de la prolongación de ciertos efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo cual, en definitiva, se podría sostener que todavía, en función de esta cautelar, no están venciendo las cuotas del acuerdo homologado
como lo resolvió la Cámara en un caso Álvarez Romina. De modo pues que, pero lo más importante que tiene este fallo no es solo la postergación o suspensión de los plazos del cumplimiento del acuerdo homologado, sino que dice expresamente que nada obsta a que los jueces, como directores del proceso concursal, implementen medidas en pos de alcanzar ese remedio, máxime cuando la situación imperante excede toda imaginación y posibilidad de previsión. Habrá que ver si se sanciona la ley esta que está a tratamiento hoy en el Senado, si la Cámara entiende que estas facultades de los jueces existen más allá de las disposiciones que prevé la ley, que como vamos a ver son bastante limitadas en punto a sus efectos y a los sujetos a los que alcanzan. Esto es entonces lo que ha ido sucediendo durante la etapa de la feria extraordinaria. Como vemos, en general los tribunales han adoptado decisiones tendientes a facilitar la continuidad de los procesos concursales, básicamente su iniciación y los trámites fundamentales, verificaciones de crédito, pedidos de pronto pago, y ha autorizado o habilitado a los jueces a adoptar las medidas que consideren convenientes para evitar la frustración del concurso preventivo. Lo cual parece muy razonable en la medida en que el concurso preventivo en definitiva es una medida de protección del deudor tendiente a evitar la declaración de quiebra y que debe facilitarse, obviamente, la obtención del resultado, que es la homologación del acuerdo preventivo y su cumplimiento, de modo justamente, en definitiva, de evitar la liquidación y disolución de la empresa a través de la declaración de quiebra. El caso paradigmático que en alguna medida conmovió a toda la sociedad, pero por distintas razones, es el caso Vicentín. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es un macro concurso, como aparecen cada tanto en nuestro país y en todos los países en los cuales hay grandes empresas, deben recurrir a los mecanismos de salvataje de la legislación concursal. Es un concurso con 2.700 acreedores, de modo pues que eso solo demuestra la magnitud del trabajo al cual se enfrenta la sindicatura y el tribunal, y por supuesto los abogados del concursado para obtener las conformidades a la propuesta de acuerdo. Además, el trámite en un juzgado de primera instancia de una ciudad del interior de la provincia de Santa Fe, con lo cual son tribunales que no suelen contar ni con experiencia en procedimientos concursales de esta envergadura, ni con la infraestructura como para manejarse en este tipo de concursos, que por regla general el efecto principal que tiene es arruinarle la vida al juez y al secretario del juzgado, lo digo por experiencia de cuando era juez de primera instancia, y este tipo de concursos realmente, bueno, en alguna medida monopolizan o absorben gran parte del tiempo del juzgado, incluyendo al juez, por supuesto, si es un juez dedicado a su tarea de manera profesional. De modo pues que este concurso abrió, digamos, para colmo, se encuentra con la situación de la pandemia, con lo cual era necesario adoptar algunas soluciones, ya que, por ejemplo, el periodo de verificación se vencía en plena pandemia, creo que en el mes de junio, concretamente. El tribunal de entonces sacó una extensa resolución cuya pretensión era la razonable continuidad del proceso concursal, lo cual, diríamos, es una solución muy sensata por parte del tribunal, porque no una solución, diríamos, casi obvia, pero ineficiente, hubiera sido la mera suspensión de los plazos concursales. El juez, por el contrario, decidió mantener la continuidad del procedimiento concursal, tratando de encontrar una vía para que los acreedores pudieran presentar los pedidos de verificación de créditos y con ello facilitar el desarrollo del concurso hasta el periodo de exclusividad y que el deudor trate de obtener las conformidades de sus acreedores. De modo pues que en una resolución que ya tiene varios meses, porque del 12 de mayo, dispuso una suspensión de plazos, pero autorizó a los síndicos a recibir pedidos de verificación de crédito y reinterpretó la exigencia de que los pedidos de verificación de crédito se hagan por escrito, fundándose en el artículo 286 del Código Civil y Comercial, que prevé que la expresión por escrito puede hacerse valer en cualquier soporte,
autorizó a que las presentaciones se hicieran por vía electrónica, es decir, por vía no presencial. La sindicatura debía reglamentar la forma de la presentación, todos los documentos se presentarían digitalizados, y le dijo al síndico expresamente en la resolución que no se podrían rechazar los pedidos de verificación por razones formales, dudas sobre la personería o documentación que pudiera suplirse. Esto, por ejemplo, a nosotros nos facilitó mucho el trabajo, porque concretamente teníamos que dar pedidos de verificación por empresas extranjeras, con lo cual en ciertas oportunidades, por ejemplo, no podíamos conseguir las apostillas de los documentos que se debían presentar, etc. Y bueno, como el tribunal decidió e instruyó al síndico que no hiciera objeciones de tipo formal, se pudieron presentar los pedidos de verificación desde Buenos Aires directamente entrando a una página web que había sido creada expresamente para recibir estos pedidos de verificación y acompañando toda la documentación digitalizada, aun cuando alguna no era legalizada o apostillada. De modo pues que esto facilitó enormemente el trámite, se terminó ya el periodo de verificación, estamos en el periodo de observación, y el procedimiento concursal de Vicentín, a pesar de la complejidad que por sí tiene, por la magnitud de la empresa, por la infraestructura probablemente insuficiente del tribunal, pero con un juez inteligente que se le ocurrió adoptar medidas idóneas, el procedimiento ha seguido adelante, de modo pues que creo que es una solución esta de la digitalización de la documentación y las presentaciones, pues, digamos, remotas, que ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse porque lo cierto es que otros tribunales, juzgados de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires, han resuelto o han tomado decisiones aproximadamente análogas. Esto es, que las presentaciones ante el síndico pueden efectuarse por vía remota y que la expresión por escrito no se restringe a la formalidad del soporte papel. En el caso Cofina, la doctora Pérez Casado, es una juez muy inteligente, muy seria, muy trabajadora, se le ocurrió pedirle al Consejo Profesional de Ciencias Económicas que establezca un mecanismo o reglamente un mecanismo para recibir las verificaciones de crédito. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, absolutamente sorprendido por esta decisión de la jueza, le interpuso un recurso de revocatoria con apelación del subsidio, diciéndole que él no estaba obligado a hacer este tipo de cosas. La jueza rechazó la revocatoria, concedió la apelación que está en trámite. La verdad es que me parece un exceso por parte del Tribunal Judicial exigirle o imponerle al Consejo Profesional que desarrolle una plataforma para las verificaciones no presenciales, porque claramente no le puede imponer un deber que no está establecido en la ley. Todavía rige el artículo 19 de la Constitución a pesar de la pandemia. Ahora, ¿qué nos espera para los próximos meses? Bueno, seguramente esto no hace falta más que leer los diarios o ir todos los días al banco o al supermercado. Seguramente habrá una crisis muy profunda de nuestra realidad económica, y eso va a afectar distintos aspectos de nuestra vida profesional y de la vida de los empresarios, de las empresas, porque habrá cuestionamientos respecto al cumplimiento de las obligaciones dinerarias, particularmente si están concebidas en moneda extranjera. Este es un tema que da lugar a interpretaciones muy diversas acerca del contenido del Código Civil y Comercial. Podemos hablar en otra oportunidad. Habrá una revisión de los contratos alterados. Ya hay trabajos que se vienen publicando tanto en Argentina como en muchos otros países sobre las herramientas que el derecho privado crea y pone a disposición de las partes para la revisión de los contratos que están afectados por la crisis, sea el hardship en los países anglosajones, la teoría de la imprevisión en los países del derecho común, la frustración del fin en algunos casos, soluciones particulares que hay para algunos contratos, la locación de obra y la locación de cosas en el Código Civil y Comercial de la Nación,
y a veces disposiciones legales especiales que han sido tomadas en algunos países para justamente facilitar la renegociación de los contratos alterados. Y finalmente seguramente habrá una generalizada reestructuración de deudas corporativas. Hasta ahora que yo conozca, hay informes de reestructuración de deudas de Telecom, YPF y aeropuertos, que han sido, bueno, algunas parcialmente. Telecom, por ejemplo, los bonos 2021 los ofreció canjear por bonos 2025 con una mejor tasa de interés. Aeropuertos ya había reestructurado en julio una deuda de 120 millones con vencimiento del 2021 y está intentando lo mismo con otra que vence en el 2027. Y bueno, YPF también había ofertado canjear deuda en marzo del 2022 por una serie de obligaciones negociables con vencimiento en el 2025. Con lo cual, digamos, como sucedió en el año 2002, y habíamos anticipado, habrá seguramente grandes empresas que deberán reestructurar también sus obligaciones. También seguramente habrá una insolvencia generalizada. Acá hay un punto que hay que puntualizar. Muchos previeron que cuando se terminara la cuarentena o la feria extraordinaria, habría un aluvión de presentaciones de concursos o de quiebras. Y la verdad es que esto no ha sucedido, y no ha sucedido porque el fenómeno que nosotros estamos viendo es que acreedores y deudores están tratando de obtener la composición de sus intereses a través de la negociación directa. De modo pues que no ha habido esta catarata de ejecuciones, de garantías reales o personales que lleven al deudor a requerir la protección del sistema concursal. De modo pues que es probable que haya seguramente un número mayor de presentaciones de concursos preventivos o de pedidos de quiebra, pero no la catarata que algunos avisoraban hace algunas semanas o meses atrás. Seguramente vamos a tener normas transitorias de excepción en muchos sectores. Ya las hay, por ejemplo, en materia de locación. Bueno, además se sancionó una nueva ley de locación de inmuebles destinados a vivienda, que todos conocen, y así tenemos alguna revisión de la legislación concursal que, podría tener, diríamos, dos planos. Un plano de medidas, diríamos, de urgencia, que básicamente van a consistir en una suerte de moratoria, que es una suerte de suspensión o prolongación de los plazos de los concursos en trámite o de los concursos que se inicien durante un cierto tiempo, y una revisión más profunda del sistema concursal para tratar de encontrar soluciones, diríamos, más idóneas de las que otorga o prevé el derecho vigente. La verdad es que en el ámbito del derecho comparado tenemos conocimiento de que muchos países han hecho o han dictado normas de excepción para facilitar, bueno, sea la continuidad de los procedimientos concursales y para evitar, por supuesto, la quiebra de las empresas que están sometidas a estos procedimientos. Por ejemplo, en Italia se decidió una moratoria en los cumplimientos de los acuerdos homologados, cuál es un aspecto muy importante, porque el sujeto que está en el trámite de cumplimiento del acuerdo preventivo no puede presentarse en un nuevo concurso y seguramente va a tener dificultades para cumplir este acuerdo, y ello, si se produjera, causaría eventualmente la declaración de quiebra, con lo cual digamos, podría ser dos soluciones: la reestructuración misma del acuerdo, es decir, la renegociación del acuerdo, o por lo menos la postergación de los plazos en el cumplimiento del acuerdo. En Italia lo que han hecho es prorrogar los plazos y suspender los pedidos de quiebra. En Colombia ha habido también algunas disposiciones hechas por decreto, básicamente para facilitar acuerdos extrajudiciales que comprendan a todos los acreedores, que tengan efecto frente a todos los acreedores. En España se editaron 2 reales decretos, uno a los pocos días de la declaración del estado de alarma, y
El segundo, el decreto número 16 del año 2020, consagró medidas que él mismo califica de excepcionales, urgentes y transitorias. Su objetivo es, textual, aplanar la curva de concursos de empresas. No es aplanar la curva de los contagios, sino aplanar la curva de los contagios de la insolvencia. Respecto de las empresas que sufran problemas temporales de liquidez en razón justamente de la pandemia. De modo pues que este Real Decreto número 16 lo que hace es, bueno, suprimir la obligación de los deudores de presentarse en concurso cuando están en situación de pagos mientras dure el pedido de alarma. No se dará trámite a los pedidos que hagan los jueces hasta 2 meses después de finalizar el estado de alarma, y admite la posibilidad de readecuar las propuestas de convenios, o sea, de acuerdos preventivos, según esta ley, que ya estuvieran homologados. Es decir, permite renegociar el acuerdo preventivo homologado, lo cual es una herramienta que también se está manejando como posible entre los proyectos que están presentados en la República Argentina. Entramos entonces ahora a nuestro país. Hay numerosos proyectos presentados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, algunos medio delirantes, previendo moratorias generalizadas, y otros más serios, que van a los puntos cruciales, como es la posibilidad de facilitar el financiamiento postconcursal, que es un problema que todas las compañías concursadas soportan, la imposibilidad o la gran dificultad en obtener crédito aún después de homologado el acuerdo preventivo, por la circunstancia de que el nuevo acreedor, en caso de quiebra, queda convertido en un acreedor quirografario que va a estar en la misma condición que cualquier otro en la masa. Hay proyectos sobre la posible revisión de los acuerdos homologados y alguno que trata un tema particular que no suele ser muy relevante para las empresas, pero sí para las personas físicas, que es la situación de sobreendeudamiento de los consumidores. Después vamos a ver también que en el derecho comparado ha habido mucho material que se ha desarrollado sobre este último punto. Lo cierto es que hoy tenemos un proyecto con sanción de diputados y que tuvo dictamen de la Comisión de Legislación General del Senado el 6 de octubre del 2020, que propone algunas modificaciones al proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, que se va a tratar en la sesión de esta tarde del Senado, y que de ser aprobado, con el texto propuesto por la Comisión, deberá volver a la Cámara de Diputados para su sanción. El título de la ley es ideal para preguntárselo a los estudiantes que a uno le tiene antipatía, porque se llama Ley de Sostenimiento de la Actividad Económica en el marco de la emergencia sanitaria pública coronavirus COVID-19, emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebra. Es casi más largo el título que la ley, porque la ley es relativamente breve. ¿Qué es lo que prevé esta ley? Bueno, básicamente declara una situación de emergencia hasta el 30 de junio de 2021. Declara la emergencia de los sujetos comprendidos en los procesos de concurso preventivo y acuerdos preventivos extrajudiciales, cuya formulación se hubiera solicitado o peticionado a partir de la declaración de la emergencia por el decreto 297 del año 2020, perdón, dice 287, pero es 297. Se aplica, a los que se inicien en los concursos que se inicien hasta el 30 de junio de 2021. O sea que todo concurso preventivo que se inicie ahora hasta el 30 de junio del 2021 va a estar comprendido en esta legislación especial o particular que se prevé sancionar en los próximos días. Lo cierto es que el Senado lo que ha hecho, y básicamente la modificación sustancial que establece, es excluir a ciertos sujetos de la aplicación de esta ley, que quedarán, por lo tanto, sujetos exclusivamente al régimen ordinario que prevé la ley 24.522 reformas. ¿Y quiénes son estos sujetos? Bueno, quienes
dice, quedan exceptuados los sujetos que entre el periodo de sospecha que fija el artículo 116, o sea, 2 años anteriores y hasta 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, hayan hecho cualquiera de las siguientes operaciones. Y son giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento por cualquier otro motivo, o por cualquier otro motivo. Con lo cual, todo importador que ha pagado sus obligaciones regulares con sus proveedores del exterior va a quedar excluido de la aplicación de esta ley. Dice, después, erogaciones a países caracterizados no cooperantes o de nula o baja tributación, de acuerdo a lo previsto en la ley de impuestos a las ganancias, haya hecho operaciones de adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera y sean transferidos en custodia al exterior, esto es en contado con liquidación, o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero, y la constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del periodo citado. Es decir que, en definitiva, es una suerte de sanción para aquellos que hayan contribuido a la reducción de las reservas del Banco Central que tanto preocupan al presidente del Banco Central, por supuesto, y al gobierno en general. ¿Qué efectos produce, digamos, sobre un concurso preventivo que se inició entonces entre el inicio de la pandemia, el decreto 297, y todos los que se inician hasta el 30 de junio del 2021? Bueno, en principio, el primer efecto que establece la ley es que suspende el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la ley, en lo dispuesto al denominado periodo de exclusividad previsto en el artículo 43 de dicha ley. Con lo cual, el juez debe fijar un nuevo cronograma, fijando la fecha de los actos pendientes en un nuevo cronograma, para el cual no fija ninguna pauta. De modo pues que serán los jueces de primera instancia los que tendrán que ver en cada proceso concursal, de acuerdo a la etapa en que se encontraba, cuál es o cómo determinan los periodos o plazos en los cuales se irán cumpliendo las distintas etapas que tiene previsto el proceso concursal. Y en el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de esta ley, el plazo previsto en el artículo 43, es decir, el plazo del periodo de exclusividad, se va a extender a 180 días, pudiendo prorrogarse por otros 80 días adicionales. Es decir, que la ley supone que, bueno, a pesar de que para que se llegue al periodo de exclusividad, normalmente el procedimiento demora varios meses, que, bueno, la negociación de los acuerdos preventivos entre el acreedor y entre los deudores y el acreedor, los acreedores van a requerir de negociaciones muy intensas y prolongadas que justifican la prolongación del periodo de exclusividad. De modo pues que, si ya el procedimiento concursal es un procedimiento que por regla general insume un tiempo considerable, ahora ese tiempo para los nuevos concursos se va todavía a prolongar un poco más. Después la ley dice que se suspenden de pleno derecho y sin requerimiento de parte, es decir, que debe ser hecha directamente por el juez, puesta en ejecución esta suspensión, los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalatistas, codeudores y otros obligados respecto de los sujetos concursados. Es decir, se presentó en concurso la sociedad anónima, y si hay deudas bancarias, por ejemplo, avaladas por los directores o por los accionistas, están suspendidas las ejecuciones contra estos sujetos, por todo el tiempo que dura la vigencia de esta ley, es decir, hasta el 30 de junio del 2021. Son solo para las obligaciones financieras, lo cual va a obligar a los jueces en algunas oportunidades a definir qué se entiende por obligación financiera, que no es una denominación que tenga, diríamos, una carta de nacionalidad en la ley de concursos ni en el Código Civil y Comercial. De modo pues que
seguramente los jueces deberán recurrir a alguna, diríamos, a otros instrumentos legales o reglamentarios para definir qué es una obligación financiera. Y el gran problema será si la interpretación de esta norma será una interpretación amplia, de modo de beneficiar a los codeudores, garantes o avalistas de las obligaciones de la sociedad concursada, o si por el contrario se hará una interpretación restrictiva. Lo más probable es que, digamos, conociendo un poco la sociología de nuestros tribunales, lo más probable es que haya una interpretación más bien amplia, tendiente a la protección de las personas físicas deudoras o avalistas, codeudoras o avalistas de las obligaciones de la sociedad concursada. También se suspenden la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, inclusive hipotecarias y prendarias. Dice, cualquiera sea el origen de estas, así como también las previstas en la ley 24.441, la ley de leasing, en la del artículo 23 de la ley 24.22, etc. Con lo cual, es el paraíso de los deudores, porque obviamente los acreedores van a tener muy limitados las herramientas, el uso de las herramientas que la ley prevé para recuperar sus créditos. Se suspende también, bueno, esto parece casi obvio, el curso de la prescripción y caducidad de los créditos, con lo cual parece lógico, digamos, dice la ley que en los casos bueno, con respecto al efecto de los acuerdos homologados, sean los acuerdos homologados judiciales o extrajudiciales, se prorroga en un año el plazo para cumplir desde el vencimiento previsto, es decir, hay una moratoria para el cumplimiento de los acuerdos homologados, y las cuotas que ya habían sido exigibles y estén impagas, serán exigibles a partir del día en que cese el estado de emergencia del artículo 1, o sea, el 30 de junio del año 2021. Lo que no está claro es si se van a devengar intereses o no sobre las cuotas exigibles e impagas que se postergan en el tiempo su cumplimiento. Parecería que durante la moratoria legal no habría devengamiento de intereses. Eventualmente sí los habría entre el momento en que una cuota se hizo exigible e impaga hasta el momento en que vence esta ley que habilita, digamos, un nuevo plazo para el cumplimiento de estas obligaciones. Se suspenden todos los embargos de las corrientes bancarias, se prohíben nuevos embargos sobre cuentas bancarias, con excepción de los créditos que estén causados en pronto pago de créditos laborales y obligaciones alimentarias. Solo esto para los concursados, obviamente. Bien. Con respecto a la tasa de justicia, será calculada tomando como base el monto total homologado con sus quitas, excluyendo los acuerdos homologados respecto a acreedores privilegiados si correspondiere, aunque no fueren comprendidos en una categoría del acuerdo. Es decir, se trata de mejorar un poco el sistema de cálculo de la tasa de justicia, aunque esto obviamente va a funcionar solamente para los concursos preventivos que se sustancian en la capital federal, porque la tasa de justicia, si no, es una tasa que es determinada por la legislación provincial. Es competencia de las provincias, obviamente. Exceptúanse de la suspensión de los pedidos de quiebra a las personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias y carecen de actividad económica organizada. Básicamente se refiere a los consumidores, o eventualmente puede ser aquellas personas que ya tienen pedidos de quiebra promovidos, pedidos de propia quiebra promovidos, como consecuencia de ser fiadores, avalistas o garantes de obligaciones de algún otro sujeto. En ese caso, el tribunal dice que se suspenden los pedidos de quiebra y que el juez adoptará las medidas conducentes para la rehabilitación y la tutela de su dignidad. Esto, bueno, es un poco amplio y veremos cómo los jueces aplican esta
solución tan curiosa o esta fórmula tan curiosa a los casos concretos. ¿Cuáles son las incógnitas que tenemos alrededor de esta nueva ley? Seguramente van a ser varias, muchas más en la medida en que esto se comience a aplicar. Pero un tema básico es si los derechos de los deudores concursados son renunciables. Es decir, ¿podría el deudor pedir la homologación del acuerdo preventivo si ya tiene las mayorías y no esperar el cumplimiento de la moratoria legal de los plazos? ¿Podría el deudor renunciar a la suspensión de los plazos del acuerdo homologado? Es decir, bueno, él tiene un año más para cumplirlo, pero si puede cumplirlo, yo parecería que no hay ninguna, digamos, duda de que el deudor podría renunciar a estos derechos y cumplir el acuerdo homologado o pedir la homologación del acuerdo preventivo en la medida en que, digamos, esté en capacidad de cumplir el acuerdo. Y la suspensión del pedido de los pedidos de quiebra, si se extiende al pedido de propia quiebra, en el caso de cualquier otro acreedor, de cualquier otro deudor, perdón. Esto es no solo de personas físicas, sino de personas jurídicas que hubieran pedido su propia quiebra. Parecería no hay ninguna razón para que el pedido de la propia quiebra quede suspendido sine die cuando no tiene, digamos, la empresa que ha pedido su propia quiebra simplemente pretende su liquidación y disolución y no una solución preventiva, con lo cual no parece que fuera merecedor de una protección particular. Hay algunas dudas más, por ejemplo, si acá se refiere a los concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales, pero no sabe si esto comprende también las liquidaciones, por ejemplo, de otras liquidaciones que están excluidas del ámbito concursal, como las liquidaciones de los fideicomisos, de las entidades financieras o de las compañías de seguros, que tienen sus propios regímenes. Parecería que no, y que no hay para estos sujetos por ahora ninguna disposición particular. Y tampoco queda muy claro si los plazos para verificar los créditos están suspendidos o debe reprogramarse. Parecería que en la medida en que el juez tiene la aptitud de reprogramar todo el programa del procedimiento concursal, debe incluir en ello el periodo en el cual debe hacerse la verificación de los créditos, lo cual debería mantener una razonable continuidad para que el proceso concursal llegue, digamos, al cumplimiento de las distintas etapas y se pueda llegar al acuerdo preventivo y homologarlo. Lo que pasa con esta ley es que es una ley de emergencia, una ley para, bueno, algunos concursos preventivos que están presentados y los que se presenten en el futuro a partir de su sanción. Y básicamente lo que hace es poner un paréntesis en el procedimiento concursal hasta el 30 de junio del 2021. Ahora, la verdad es que esto es una solución que puede ser relativamente idónea para los sujetos que estén o se presenten en concurso, pero no va a las cuestiones de fondo que realmente pueden importar una modificación sustancial de nuestro sistema concursal. Uno de los temas es si se podrían renegociar los acuerdos preventivos ya homologados en curso de cumplimiento. El proyecto que presentó el diputado Ritondo y que produce el senador Bullrich en el Senado prevé la posibilidad de la renegociación de los acuerdos ya homologados. Pero lo que no dice el proyecto es cómo se considera aprobada la renegociación del acuerdo homologado. Obviamente que yo puedo hacer una negociación individual con uno de mis acreedores. Si yo tengo que pagar, tipo, digamos, no sé, la tercera cuota del acuerdo preventivo en el mes de diciembre del 2020. Y bueno, lo que puedo hacer es pagarle a mis acreedores pequeños, a los acreedores, diríamos, comprendidos en alguna de las clases o categorías del acuerdo preventivo homologado, y sentarme a lo mejor con mi banco acreedor que tiene un crédito mayor, etcétera, y decirle, bueno, la cuota de diciembre te la pago en 3 veces en abril, septiembre y diciembre del año 2021. Esto, por supuesto, no necesita ninguna autorización legal
porque en definitiva no me estoy saliendo del acuerdo preventivo homologado, ni estoy perjudicando la situación de los otros acreedores comprendidos en el acuerdo preventivo homologado, sino que simplemente estoy renegociando el cumplimiento de la cuota con un acreedor, o con algunos acreedores, pero sin detrimento de los derechos de los demás. Acá de lo que se trata es de renegociar todo el acuerdo preventivo con todos los acreedores, y por ejemplo, postergar el cumplimiento del acuerdo preventivo respecto de todos los acreedores, o de categorías de sujetos comprendidos en el acuerdo preventivo, que tuvieron la aprobación para una determinada categoría. Entonces, el tema radica en cómo yo puedo renegociar. Supónganse que tengo un pasivo en el cual tengo 10 bancos, y cada uno de los bancos tiene 1 millón de pesos de crédito, tengo por lo tanto un pasivo de 10 millones de pesos, y quiero renegociar el acuerdo con todos los bancos. ¿Puedo aprobar esa renegociación también por mayoría, como si fuera un nuevo acuerdo preventivo sujeto a homologación por el juez? Y esto es lo que no prevén los proyectos de Ritondo y de Bullrich. Y sin eso, el proyecto es ineficaz, es ineficiente. De lo que hablan los autores que están trabajando estos temas, como Ernesto Martorell y otros autores, es de negociar el acuerdo preventivo, de modo pues que se pueda aprobar con una mayoría de los acreedores comprendidos en esa renegociación, y que eso sea impuesto a los acreedores disidentes que tengan una minoría no significativa. Esta es lo que realmente podría ser eficaz en una situación como la actual, en la cual la imposibilidad del cumplimiento del acuerdo no deriva de circunstancias endógenas, sino de circunstancias claramente exógenas, absolutamente excepcionales. Después, el otro gran tema, que es un tema no de la emergencia, sino que es un tema de siempre del sistema concursal, es cómo facilitar el financiamiento postconcursal de las empresas. Vean ustedes, la idea que preside el concurso preventivo es que el deudor obtenga la homologación del acuerdo preventivo y pueda cumplirlo. Para lo cual, teóricamente, la empresa debió haberse convertido, o el deudor concursado debió haberse convertido de una unidad deficitaria, que por eso llegó a la cesación de pagos y se presentó en el concurso preventivo, a una unidad superavitaria que genere las utilidades necesarias para mantener su operación y pagar el pasivo que tenía diferido. Ahora, esto es una teoría de profesores de derecho, de abogados, pero en la realidad no siempre sucede así, o aun cuando la empresa se sanee, se reestructure, procesos, etc., lo cierto es que pueden necesitar, como todas las empresas, nuevo financiamiento para emprender la etapa postconcursal. Y todos sabemos que esta etapa post-homologación del acuerdo preventivo para la empresa concursada es muy compleja, justamente porque normalmente no consigue nuevo crédito. ¿Por qué? Porque lo tienen calificado como deudor en concurso preventivo, acuerdo homologado, pendiente de cumplimiento, y por lo tanto un sujeto que el día de mañana puede ser declarado en quiebra. ¿Qué han hecho otros ordenamientos? Bueno, lo que han hecho en otros países es reconocer a los acreedores que dan crédito postconcursal una suerte de preferencia o privilegio sobre los acreedores preconcursales. En este sentido, el proyecto de Ritondo prevé que los créditos postconcursales que se obtengan con autorización judicial gozarán del beneficio de ser calificados como créditos contra el concurso, es decir, crédito del 240. Con lo cual, si se produjera la quiebra, estos acreedores postconcursales que creyeron poder contribuir al saneamiento de la situación de la empresa concursada, gozarán de una preferencia que los coloca en el primer lugar para el recupero de sus créditos. Y el tercer tema que debería encarar el Congreso para resolver la insolvencia de las personas físicas es tratar el tema del sobreendeudamiento de los consumidores. Esto es algo que en la Argentina no tiene ningún tratamiento particular. En
les quiero señalar que el tema es tan crucial en todos los países del mundo que ya hay una expresión universal para identificar a este tipo de deudores. Se los llama NINA, porque son No Income, No Assets, es decir, no tienen ingresos y no tienen activos, y se presentan o quedan sometidos a los avatares de la legislación concursal, y entonces ha habido infinidad de soluciones que se han dado en el Reino Unido, en Alemania y en otros países, aunque debo señalar que con la insatisfacción generalizada de los abogados, de los contadores, de los jueces y de los usuarios del sistema. No hay, claro, es que no hay ningún sistema que pueda ser razonablemente eficaz cuando el deudor no tiene ingresos ni tiene activos. Ustedes saben que en Estados Unidos, sobre todo, rige la filosofía del Fresh Start Point para los acreedores, para los deudores que se presentan en liquidación. Es decir que, bueno, el acreedor deja los activos que tiene, el deudor deja los activos que tiene hasta ese momento en manos de los acreedores y empieza de nuevo sin arrastrar nada, salvo algunas obligaciones que son no dischargeable, es decir, que no son susceptibles de ser extinguidas por la insolvencia, como por ejemplo la obligación alimentaria causada en las relaciones de familia y las obligaciones fiscales, porque en Estados Unidos el cumplimiento de los impuestos es una cosa muy seria. Lo cierto es que toda esta panoplia de situaciones realmente de fondo que podría o debería encarar el Congreso no lo ha hecho hasta ahora, y los proyectos que hay, en general, algunos de ellos hace alguna aproximación, pero muy limitada. Debo señalar que en el ámbito de la doctrina hay algún movimiento de profesores de Derecho Concursal que ha elaborado algunos proyectos muy interesantes, pero que por ahora no tienen tratamiento. En fin, les quiero señalar además que, obviamente, como les decía al principio, la crisis va a poner sobre el tapete otros temas nuevos, y yo creo que más allá de que el gobierno pretenda mantener el tipo de cambio contenido, el tipo de cambio fiscal y todo lo demás, lo cierto es que lo que no puede contener es la inflación, y seguramente vamos a tener algunos temas ya remanidos. Para nosotros que tenemos 50 años de abogados, ya los vimos todos pasar en determinadas épocas de la Argentina, como es la revalorización de las obligaciones dinerarias. Ha habido ya alguna sentencia de un tribunal de trabajo diciendo que la ley de convertibilidad que sigue vigente en la prohibición de las cláusulas de ajuste es inconstitucional. Recuerdo, nosotros publicamos con el doctor Alegría un libro sobre la ley de convertibilidad, y allí dijimos que la prohibición de indexación será constitucional en la medida en que no haya procesos hiperinflacionarios. Si volviera a haber procesos hiperinflacionarios que redujeran a cenizas a los créditos, etc., deberá haber soluciones que vendrán por vía judicial, como sucedió allá por el año 75-76, después del Rodrigazo, y si no, habrá también probablemente soluciones judiciales. Y un tema que se va a plantear también es la revalorización de las obligaciones en los concursos y en las quiebras. Esto, hay un artículo del fiscal de Cámara publicado hace algunos meses señalando que, habría que revalorizar los créditos en las quiebras. Esto ya sucedió, como la fiscal de Cámara es muy joven, a lo mejor no se acuerda, pero en los años 70, de 75 concretamente, después del Rodrigazo, se dictó una ley 21.488 que preveía la actualización de los pasivos en las quiebras, porque los deudores venían a levantar las quiebras pagando la totalidad del pasivo con el cambio que traían en el bolsillo, debido justamente a al deterioro que habían sufrido los pasivos verificados si no se actualizaban. De modo pues que hay toda una panoplia de temas que se van a plantear, sobre los cuales, por suerte, la Argentina ya tiene mucha experiencia, porque hemos pasado infinidad de procesos inflacionarios, etc. Yo publiqué en el año 2002 un extenso artículo en la revista La Ley que se llamaba Introducción Histórico-Comparativa al Estudio de la Crisis, y lo cierto es que
cada tanto, cada 10 años más o menos, la Argentina tiene una crisis sistémica muy profunda que la conduce a veces a la insolvencia internacional, es decir, a la cesación de pago de las obligaciones del Estado, pero también a una expansión generalizada de la insolvencia de los particulares, sea de las empresas, sea de las personas físicas. De modo pues que la reacción de la legislación se produce casi inmediatamente. Cada ley de quiebra de la República Argentina ha respondido a una crisis, y seguramente esta nueva crisis que estamos viviendo será también la oportunidad para que nos encontremos con algunas soluciones que esperemos que sean idóneas para beneficiar a las empresas y a las personas físicas endeudadas en una situación tan grave como la que estamos viviendo. Quedo de modo pues sometido a las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, muchas gracias, doctor Rivera, y lo felicito por su brillante exposición. Hay infinidad de preguntas, voy a tratar de resumirlas en la tarea que me han encomendado. La primera es, ¿qué podemos esperar en la sesión de hoy con el proyecto de ley que tan detalladamente usted comentó? ¿Tiene alguna sensación? ¿Se va a aprobar? ¿Se aprobarán con las modificaciones que usted señaló? Yo creo que sí, casi seguro que se va a aprobar, con las modificaciones que propone la Comisión de Legislación General. Creo que ambos bloques están de acuerdo, me refiero al bloque mayoritario y al bloque de la minoría, con lo cual seguramente esta ley se va a aprobar y se pasará a diputados, y diputados debería sancionarlo rápidamente, porque el proyecto hace varios meses que está en la Cámara de Senadores. Perfecto. Me acuerdo que una de las entrevistas que le hicieron al Papa Francisco fue preguntarle, que dudó la respuesta que me llamó la atención, eran si los gobernantes que estaban en sus países, en el continente europeo, estuvieron a la altura de las circunstancias de la crisis que estaba pasando por el COVID-19. ¿Usted piensa que estos proyectos de ley que comentó detalladamente están a la altura de esta crisis que estamos padeciendo? Como proyectos de coyuntura, digamos que lo que se va a sancionar es relativamente razonable. Ahora, como proyectos de fondo, creo que hay que trabajarlos mucho más para afrontar realmente los temas cruciales, ¿no?, que hemos señalado: la renegociación de los acuerdos homologados, la financiación por concursal, el sobreendeudamiento de los consumidores. Esos temas de fondo no están tratados. Perfecto. El proyecto de ley que hoy van a tratar, ¿usted piensa que genera más certezas o más inquietudes? El proyecto de ley en definitiva tiene una finalidad muy simple, que es la de postergar los plazos. Es decir, la idea es que no se decreten quiebras en los próximos meses, para lo cual, o no se hagan ejecuciones y no se embarguen cuentas corrientes. Con lo cual, lo que hace, como sucedió siempre en las crisis argentinas, es postergar los derechos de los acreedores en beneficio del sector de los deudores. La verdad es que la finalidad de la ley no es otra que esta. Es decir, darle aire a los deudores, tratando de evitar las ejecuciones o los pedidos de quiebra, o la declaración de quiebra. De modo pues que, y el 30 de junio del 2021 veremos qué sucede. Usted vio que por ahí Martín Redrado dijo que el gobierno tiene el plan BB, ¿no? Vamos viendo. Y este proyecto de ley forma parte un poco de esa filosofía. Vamos viendo. Ahora vamos viendo hasta el 30 de junio del 2021 y ahí veremos qué pasó. Perfecto. Otra pregunta es, ¿usted a qué atribuye esta falta de cataratas de concursos y quiebras? ¿Es un mensaje para la actual ley de concursos y quiebras que no tiene los instrumentos necesarios para enfrentar esta crisis?
Mira, hay varias razones. La primera es que los concursos son caros. En Argentina, presentarse en concurso no es barato. El día de mañana hay que pagar la tasa de justicia, hay que pagar los honorarios del abogado, hay que pagar los honorarios del síndico, y todo esto se calcula en función de porcentajes que se determinan sobre el activo o el pasivo. De modo que la presentación en concurso preventivo en Argentina es una, digamos, sobre todo si son empresas de magnitud, es serio. En segundo lugar, en Argentina y en la mayor parte de los países, la presentación en concurso sigue todavía siendo una suerte de estigmatización de las empresas. De modo pues que las grandes empresas prefieren, digamos, renegociar privadamente sus obligaciones. En tercer lugar, una de las grandes ventajas que tuvo la reforma de la ley 25.589 fue haber creado el acuerdo preventivo extrajudicial, con lo cual, digamos, las empresas que tienen una infraestructura legal, contable, etcétera, adecuada, pueden negociar un acuerdo preventivo extrajudicial y tratar de obtener la homologación, comprendiendo a algunos de sus acreedores, por regla general, a los más importantes, y cumpliendo con los acreedores pequeños, etcétera, de manera corriente. Con lo cual, más allá de que el APE necesitaría algunos ajustes bastante significativos, porque fue una ley que se hizo entre gallos y medianoche prácticamente días, pero bueno, lo cierto es que en su momento cumplió su función y creo que puede volver a cumplirla en esta etapa. Y finalmente porque la verdad es que lo que se está viendo es que como todos están inmersos en la misma situación, deudores y acreedores, porque los acreedores de este deudor son los deudores de aquel otro acreedor. Entonces, le creo que lo que hay es que se ha tomado mucha conciencia acerca de la conveniencia de la renegociación de las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas que están en curso. Perfecto. La quinta pregunta, perdón. ¿Cuáles son los principales lineamientos de los proyectos que regulan el financiamiento postconcursal y cuáles son las problemáticas prácticas que usted ve en caso de que se implementen? Bueno, a ver, el proyecto que trata eso es el proyecto de Ritondo. Y lo que dice es que el pedido de la financiación postconcursal para gozar del beneficio de ser dedicado con crédito contra el concurso en una posible quiebra posterior, debe ser un crédito hecho para financiar las actividades de la empresa y haber sido aprobado por el juez del concurso. Es decir, que no es que yo voy y pido un crédito en el banco y el banco me lo da y ya está. No, ese es un crédito común y silvestre que el día de mañana en la quiebra va a ser un crédito quirografario. Si yo pido un crédito para particular, para capital de trabajo, para mejorar mi parque de máquinas, etcétera, etcétera, tengo que pedir la autorización judicial y entonces, si el juez la concede, ese crédito tendría el día de mañana, si hubiera una quiebra, la garantía o la calificación de crédito contra el concurso. Creo que esos son los caracteres fundamentales y no dice mucho más el proyecto de Ritondo y Bullrich. ¿Qué opina de la excepción del proyecto respecto a los importadores? ¿Podría distinguírselos de los demás casos de transferencias al exterior? La verdad es que una interpretación razonable sería esa. Estoy totalmente de acuerdo con quien hizo el comentario. Porque no es que... A ver, creo que el espíritu que fluye claramente de las excepciones estas creadas por el Senado es que no, digamos, queremos excluir de la mirada divina a los sujetos que, bueno, han, entre comillas, fugado divisas. Pero el señor que pagó sus obligaciones, realmente que quede excluido del alcance de la ley no parecería justo. Perfecto. ¿La suspensión de las subastas judiciales y extrajudiciales abarca toda ejecución o solamente a los deudores concursados? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que uno podría entender que comprende a cualquier deudor, porque no hace la excepción, pero está en el marco de una ley de emergencia de los procedimientos concursales, con lo cual deberían ser los deudores o codeudores garantes o avaladas de los sujetos concursados. Perfecto. Y última pregunta. Si yo emití
si yo le di un pagaré bueno, pagaré ya no sirven para nada los pagarés, pero si tengo una obligación, si ustedes ven el nuevo Código del Consumidor que está en la Cámara de Diputados, todas las condiciones que reúnen el pagaré debe tener 2 tomos un pagaré, pero bueno, tengo una obligación comercial común de que de pagar, no sé, la cuota de Frávega de la heladera, ella me la puede ejecutar. Es decir, ahí no soy, el tema es que esté vinculado siempre a la obligación de un concursado. Perfecto. Y la última pregunta, y con esto cerramos el tiempo de preguntas, es ¿cuál es su opinión sobre la aplicación de los métodos alternativos como la mediación u otros en este tipo de procesos? Winston Churchill alguna vez frente a una pregunta incómoda en la Cámara de los Comunes dijo, muy buena pregunta, pasemos a la siguiente. Pero, bueno, como esta es la última, no puedo decir eso. Mire, la verdad es que la Argentina en materia de mediación tiene una experiencia muy positiva. Yo recuerdo cuando se sancionó la ley de mediación que algún gran profesor de Derecho Comercial me dijo, bueno, ¿y qué? ¿Me van a enseñar a mí a negociar? Etcétera, etcétera. Bueno, quizás nadie necesitaba enseñar a negociar, pero lo cierto es que la mediación prejudicial creo que ha funcionado bastante bien. Inclusive en muchos otros países, yo he estado en España, por ejemplo, hablando sobre la mediación, y lo toman como un modelo al sistema argentino. Ha funcionado bastante bien. Ahora, ha funcionado bastante bien en ciertos ámbitos, como puede ser la mediación familiar, la mediación, digamos, para las obligaciones, los daños y perjuicios, la responsabilidad civil, etcétera, pero no en el ámbito de las relaciones mercantiles. Es decir, sí en un conflicto societario, por supuesto, pero no entre acreedor y deudor, no entre el banco y su cliente. Eso me parece que es una cosa, que es un ámbito en el cual la mediación todavía no se ha desarrollado suficientemente. Y no sé si es un ámbito en el cual realmente tenga posibilidad de desarrollarse. La verdad es que no tengo una opinión definida sobre este punto. Yo no he visto funcionar la mediación en otros países, digamos, en este ámbito. Yo creo que en el ámbito del proceso concursal eventualmente esto implicaría, digamos, poner una nueva, como un nuevo engranaje dentro de este sistema que no sé si sería eficiente. Probablemente desde mi punto de vista, por lo menos hoy, creo que no sería eficiente. Muchas gracias. Cerramos entonces el tiempo de preguntas, pasamos a las palabras de cierre que me han asignado también esta tarea, que dice así: sin duda alguna, las palabras de mi padre de la presentación del doctor Rivera han sido más que acertadas. Como ya lo he dicho en varias oportunidades, estamos en un tiempo de cambios, o al menos así parecería ser. Cambios según algunos que son para quedarse de aquí en más, para otros son transitorios, y que en algún momento próximo desaparecerán. Cambios que han afectado distintos ámbitos de nuestra sociedad, incluso el más íntimo de ellos, que es nuestra familia. Y es evidente que los cambios motivados por la pandemia del COVID-19 se han propagado en el ámbito empresarial. Y de tal manera que, como lo ha destacado en la brillante exposición del doctor Rivera, ya hay al menos una docena de proyectos de ley tratando de apalear las consecuencias de esos cambios en el contexto falencial. Algunos de esos proyectos receptan las conocidas suspensiones de los plazos del periodo de exclusividad, pedidos de quiebra y ejecuciones judiciales. Otros, sin proponer un abanico total de soluciones en el marco de la insolvencia, tratan de contrarrestar ciertos efectos de la crisis sobre las empresas en general, teniendo como objetivo afrontar la interrupción de la cadena de pagos ocasionadas por la cuarentena, permitiendo la posibilidad al concursado de obtener un financiamiento externo durante la etapa concursal. Otros tienen como objetivo un tratamiento diferenciado para el manejo de la insolvencia de los consumidores y de las pequeñas empresas. Y también está el proyecto denominado PRES, que contempla el proceso de reestructuración empresaria simplificada, proponiendo un plan de reestructuración formal, pero simplificado y digital, con la opción de ser homologado judicialmente. Y naturalmente no podemos dejar de mencionar el proyecto que hoy se tratará en la Cámara del Senado.
A modo de síntesis, en los distintos proyectos tal vez se puedan destacar las siguientes cuestiones. La posibilidad de un tratamiento preferencial a nuevos financiamientos destinados a capital de trabajo en los casos de empresas concursadas, sujetas a procedimiento de reestructuración o con un APE homologado. La solución del sobreendeudamiento de consumidores y pequeñas empresas, que como hemos visto no parecería ser el instrumento adecuado. La simplificación de trámites, aspirando a crear un proceso concursal más expeditivo, la aplicación de incentivos tributarios, al menos por un lapso determinado, entre otras cuestiones. Ante la situación que estamos viviendo, no cabe duda que deben buscarse alternativas innovadoras e integrales que aspiren a cubrir todos los aspectos que estos cambios generan en el ámbito empresarial, y para ser más precisos, en el falencial. Tal vez en ese ámbito se puede mencionar la resolución 551/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada justamente hoy en el Boletín Oficial, que crea el programa de asistencia a empresas estratégicas en proceso de reestructuración de pasivos, a fin de asistir económicamente a empresas que presenten proyectos para la reestructuración de sus pasivos, debiendo tener más de 500 empleados en relación de dependencia, encontrarse en una situación económica o financiera con necesidad justificada de reestructuración de sus pasivos, y vendan bienes o servicios con alto contenido tecnológico y realicen exportaciones con alto valor agregado. En los considerandos de dicha resolución se destaca la urgente necesidad de mejorar la productividad y competitividad, así como agilizar la asistencia financiera a empresas en situaciones de crisis económica y financiera o en reestructuración de pasivos, reconociendo expresamente las consecuencias de la actual coyuntura de la emergencia económica, social y sanitaria que ha generado la pandemia del COVID en nuestro país. Sin más, quisiera agradecer nuevamente al doctor Rivera por su brillante exposición, por haber aceptado esta invitación y habernos brindado esta gran oportunidad de escucharlo. Y, como ya es un clásico, dejo en manos de nuestra querida directora de la Comisión de Asuntos Legales de la SECRA el saludo de despedida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín Imaz. Pero antes de hacer el saludo final, quisiera aprovechar y decirle al doctor Rivera que le damos unos minutos si quiere comunicarnos un último mensaje. Bueno, mire, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Entonces, además, gracias por supuesto por el cierre y muy interesante el aporte que ha hecho. La Argentina ha vivido infinidad de crisis, esta es una más. Tendríamos que abrevar en las experiencias del pasado, en los cuales la legislación fue evolucionando para tratar de encontrar soluciones, pero siempre con un espíritu innovador, tomando en consideración los aportes que está haciendo el derecho comparado, porque todos los países están enfrentando situaciones semejantes. La verdad es que lamentablemente creo que el Congreso suele dar a estos temas una importancia, digamos, secundaria frente al debate de temas que pueden tener, diríamos, mayor repercusión pública o política. Pero la verdad es que sería una buena oportunidad para repensar el derecho concursal en muchos de sus aspectos, porque la ley nuestra ya ha cumplido más de 20 años, más de 25 años, y por lo tanto es el momento de resolver muchos de los temas que están irresueltos y que se han ido agudizando a lo largo de los años, que han mostrado algunos defectos de la legislación vigente que podrían solucionarse a través de la experiencia que tenemos los abogados, contadores y empresarios que estamos relacionados con el tema. Muchísimas gracias, doctor Rivera, excelente la exposición, su mensaje final. Estaremos siguiendo los proyectos y posiblemente, doctor Rivera, volvamos a molestarlo, ojalá que tal vez ya con alguna ley, para que nos la vuelva a comentar. Ya no en proyecto, sino en ley. Un gusto, por supuesto. Muchísimas gracias y gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Gracias.